cuando un padre y sus dos hijos se preparan para disfrutar de un día de esquí. Lo último que se imaginan es que se perderán en una tormenta de nieve cegadora. Pero antes de su último descenso en esquí, el padre y su hijo menor se pierden en un páramo cubierto de hielo. ¡Nunca saldremos de aquí! Al estar refugiados en una pequeña cueva, los equipos de rescate militar no tienen idea de dónde buscar. ¡Hey! Sabiendo que debe encontrar una salida de aquel infierno congelado, el padre enfrenta un dilema desesperante: quedarse con su hijo y arriesgar ambas vidas muriendo allí, o dejarlo solo para buscar ayuda. Es una elección que ningún padre jamás debería hacer. Kartalkaya es un conocido centro de esquí del noroeste de Turquía. El teniente coronel Mike Couliard tiene ganas de disfrutar de un día de esquí con sus dos hijos. Mark tiene 12 años. Espero lanzarnos muchas bolas de nieve. Matthew solo tiene 10. Pensé, qué buena oportunidad para que mis hijos y yo pasemos tiempo juntos. Son pocas las veces que puede tomarse un descanso de su exigente trabajo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Destinado en Ankara, capital de Turquía, Mike pertenece a la Operación Provide Comfort, responsable de proteger a los kurdos de Irak del Norte desde la Primera Guerra del Golfo. La esposa de Mike, Mary, se queda en casa, en Ankara, con su hija menor, Marisa. Mucha gente conocida irá, pero casi todos son padres e hijos. Me quedaré aquí con Marisa. Toda para mí esta noche. Mike y Matthew podrán pasar tiempo juntos y Mark puede estar con sus amigos. Será un día estupendo. El viaje hasta las pistas de esquí es de 3 horas en autobús. La ruta es un camino sinuoso que va hacia el norte atravesando la campiña desde Ankara hasta el remoto centro de esquí Kartalkaya. Algunas familias de la base aérea acompañan a Mike y a los muchachos al viaje. Kartalkaya no es una montaña muy grande. Mide aproximadamente 1829 metros. Habíamos estado allí una vez y no habíamos explorado la montaña por completo, pero definitivamente era un buen lugar para ir en familia. No han estado en las pistas por más de un año, pero rápidamente Mike y los muchachos vuelven a tomarle el ritmo. Mark siempre ha sido muy curioso y muy aventurero. Sal de aquí. Matthew tiene fuerza interior y un corazón de oro. Él se preocupa por las personas. Después de disfrutar de una mañana estupenda en las pistas más bajas, están muy cansados, pero Matt rebosa de confianza y quiere intentar las pistas más difíciles. Eso implica subir 3 medios de elevación diferentes hacia la cima. Matthew y yo estábamos juntos, y Mark y sus amigos se irían solos durante un rato. Él dijo que él y Matt irían a esquiar juntos. Y esa fue la última vez que los vi ese día. Mientras la telecilla los lleva a la cima, el clima comienza a cambiar. Habíamos esquiado en Colorado, donde los días son soleados y de pronto vimos unas nubes tenues rodeando la cima de la montaña. Así es como comenzaba a verse. Pero esto no es Colorado. Sin aviso previo, un banco de niebla compacto se aproximó desde el Mar Negro. Los turcos lo llaman Mista. Cuando se combina con la nieve, el cielo y la tierra parecen ser uno. Se lo conoce como tormenta de nieve. Encontrar una salida bajo estas condiciones es casi imposible. Y cuando llegan a la cima, el clima es mucho peor. Es como estar en otro planeta. La pista de esquí ya no es visible. Mike decide quedarse cerca de la telecilla. Es un buen plan, pero el clima continúa empeorando. Se hacía cada vez más difícil seguir el rastro del camino. Perdimos la telecilla. Creo que está por allá. Decidimos, de acuerdo, bien, detengámonos y apartémonos de la colina hacia esa dirección. En lugar de seguir bajando por la montaña, Mike es precavido y decide retroceder y subir la ladera hasta encontrar la telecilla. Pensé que llegaríamos a la cima de la colina, miraríamos hacia abajo y veríamos el centro de esquí, el hotel, el vasto terreno
y solo encontramos otra colina frente a nosotros. Papá, estamos perdidos. El apartarse de la colina los está llevando hacia ninguna parte. A su pesar, Mike decide dar la vuelta y seguir bajando la colina. Me guiaba por el reloj en ese momento. Eran entre las 3:30 y las 4 y ya empezaba a parecer como si el sol bajara y se aproximara a la puesta del sol. Completamente desorientado, Mike lleva a su hijo a un lado apartado de la montaña. Están alejándose del centro y se dirigen hacia un vasto páramo congelado. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. En el centro de esquí, el autobús a Ankara está listo para partir, pero Mark no ha visto a su papá ni a su hermano desde que partieron hacia la cima. Cuando me subí al autobús, mi hermano y mi papá no estaban allí. ¿Y mi papá? Y entonces pensé, el autobús tendrá que esperar, pero ¿Y mi aparecerá. papá? Pero Mike y Matthew no se encuentran cerca del autobús en absoluto. Vamos, Matt. Levántate, vamos. Matthew y su padre recorrieron kilómetros con mucha dificultad. Matthew, de 10 años, tiene frío y está totalmente agotado. Estábamos en medio de una tormenta de nieve y la temperatura bajaba a cada minuto. No podía creer la situación en que me había metido. En un momento estábamos disfrutando de un día soleado de esquí y de pronto enfrentábamos esa terrible situación. Ya había oscurecido y ni siquiera nos encontrábamos remotamente cerca del autobús. Cuando se apaga el último dejo de luz del día, la temperatura cae en picada. La hipotermia se convierte en un verdadero riesgo. Deben salir de esa ventisca. Sin señales de su padre o de su hermano, Mark está a punto de entrar en pánico. Mientras el autobús se alejaba, en ese momento supe que algo muy malo había ocurrido y no sabía si volvería a verlos otra vez. En tanto, en Ankara, la esposa de Mike, Mary, espera en casa a que sus hijos regresen de su paseo. ¿Hola? Hola, Mary. Soy Wanda. La mayor, Wanda Villers, colega de Mike, se quedó en el centro de esquí con Mark. Esta es una llamada telefónica que postergó tanto como pudo. Mi amiga Wanda estaba en el teléfono y dijo que ellos no habían bajado de la montaña. Hay hombres buscando en este momento. Estoy preocupada. Ella dice que hay una tormenta de nieve y es parte del problema. Y no quería escuchar. Después de 7 horas caminando con dificultad en la nieve, Matthew está totalmente exhausto. Él no puede dar otro paso más. Él estaba agotado y yo no podía cargarlo. Entonces tomé la decisión de detenernos. Afortunadamente, Mike está capacitado para la supervivencia. Es por eso que sabe cómo hacer un refugio. Solo tomé mis esquíes y los entrelacé en las ramas. Puse los bastones allí y tomé algunas ramas de los árboles cercanos. Los entrelacé e hice una especie de techo pequeño. Gran parte de la temperatura corporal puede absorberse con solo acostarse sobre el piso frío. Entonces era muy importante colocar una capa de ramas de pino debajo de nosotros. Pero pasar la noche en medio de una ventisca rugiente con su hijo de 10 años es algo totalmente diferente. Lo que me torturaba sobremanera era la idea de la gravedad de la situación. Hey, tendremos que estar aquí afuera y ahora debemos sobrevivir. A pesar de las condiciones del tiempo, los empleados del centro de esquí comienzan a buscar a Mike y a Matthew. Mark está desesperado por recibir noticias. Miraba por la ventana con la esperanza de que pudiera verlos bajar de la montaña. Escuchaba música turca sonando en los altoparlantes de todas las pistas de esquí y esperaba que mi papá y mi hermano también la escucharan y encontraran el hotel. Pero Mike y Matthew se han apartado tanto del centro de esquí que no escuchan nada. Pero ya era muy de noche y solo pensaba, ¿cómo tomará Mary la noticia de que no hemos regresado? Mientras nos instalábamos, formulé un plan, lo que haría el día siguiente, porque debíamos salir de ese embrollo.
Amanece en la capital turca, Ankara, y Mary despierta a una pesadilla. Su marido y su hijo de 10 años están perdidos en la montaña. Hasta ahora le ocultó la verdad a su pequeña hija Marisa. ¿Dónde está papá? Ven, siéntate aquí. La mañana llegó y el teléfono no sonó. Debo decírselo. Un grupo de la Unidad de Fuerzas Especiales de la base aérea de Mike se pone en acción. Esta vez su trabajo no es proteger a los kurdos, sino buscar a uno de los suyos. Las tropas turcas, con su conocimiento del territorio local, se unen a la operación militar estadounidense. El comandante de Mike, el coronel Fitzgerald, organiza un cuartel general provisorio en la montaña. Hola, Mary, soy Ed Fitzgerald. Quería mantenerte al tanto de la situación. el coronel de Mike me informa que la búsqueda ya comenzó, que la gente estaba buscándolos. Él coordinaría la búsqueda desde el hotel del centro de esquí. Después de una noche a la intemperie, Mike se desespera por buscar una mejor protección para Matthew. A la luz del día pude ver una abertura en la roca. Entonces me deslicé colina abajo y fui hasta el otro lado y, en efecto, fue como un regalo del cielo. Sorprendentemente, habían pasado la noche solo a metros de una pequeña cueva. No hay manera de que Matthew continúe en la ventisca. Está demasiado cansado. La cueva les da la oportunidad de cumplir con una regla básica de supervivencia. Cuando estés perdido, quédate en el lugar y espera que te rescaten. Finalmente, ahora capaces de respirar, los dolores persistentes son más apremiantes, pero solo cuentan con 5 caramelos que Mike encuentra en el bolsillo. El azúcar del caramelo se absorbe rápidamente en el flujo sanguíneo. Les brinda un rápido torrente de energía, pero dura poco y es casi inútil para sus cuerpos. No era suficiente como para satisfacer nuestra hambre, pero al menos era agradable tener algo de sabor en la boca. El caramelo es solo una pequeña distracción para su malestar. Está mojado, ¿no? Toma el mío. Mike comienza a preocuparse por el estado de la ropa de Matt. La ropa estaba muy empapada. Y eso me preocupaba. Esa agua se congelaría y había que solucionarlo. Papá, ¿sabes qué? Creo que hoy no podré esquiar. Me parece bien. Nos quedaremos aquí. La primera regla de supervivencia es dar oportunidad a que nos encuentren. Si hay alguna posibilidad de rescate, Mike debe marcar su ubicación, pero no cuenta con muchos elementos para hacerlo. Solo tomé mis esquíes y los clavé formando una gran X, la señal internacional de socorro de los esquiadores. Solo esperaba que alguien subiera y los viera. Y si los veían, nos podrían encontrar. Mike y Matthew han estado expuestos a temperaturas bajo cero durante 24 horas. La cueva los protege del viento y de la nieve helados, pero nada más. Las manos de Mike se vuelven blancas y cerosas. Él sabe que se trata de los primeros síntomas del congelamiento. Si él está en peligro, Matthew también podría estarlo. Las botas no estaban abrigándonos como deberían. Entonces, al ver mis manos y viendo la condición en la que yo estaba, decidí que tal vez debería revisar los pies de Matthew. Papá, no siento los dedos de los pies. Está mojado. Me di cuenta de que él también comenzaba a experimentar algunos de los primeros estadios del congelamiento en los pies. Mueve los dedos para que haya circulación. No te volveré a poner las botas. Ven, dame tu bufanda. Incluso dentro de la cueva hace frío suficiente como para congelar el agua. La hipotermia y el congelamiento son amenazas constantes. Estábamos dentro de esta pequeña cueva, esta pequeña grieta en la montaña en medio de una rugiente tormenta. Y ambos ya estábamos en los primeros estadios del congelamiento. No es para tanto. Si no encontrábamos ayuda, simplemente íbamos a morir en esa montaña. Después de pasar un día refugiados en la cueva, Mike y Matthew enfrentan la segunda noche en la montaña. No tuvieron qué comer ni beber durante más de 30 horas. Desesperados por beber, comienzan a comer nieve, pero eso solo estresa más sus cuerpos exhaustos.
La nieve derretida enfría la boca de Matt y su cuerpo debe esforzarse más por reemplazar el calor perdido, quemando reservas valiosas de energía que Matt necesita para combatir tanto frío. Mike conoce los riesgos. No comas más. Es suficiente. ¿Qué fue eso? Es solo un pequeño animal, no te preocupes. Para evitar que Matt se asuste, Mike intenta distraerlo. ¿Recuerdas cuando estábamos en el Mediterráneo? Toda esa comida italiana y Mark. Y tú. Solo querían comer hamburguesas. Sí. Cualquier cosa con tal de que no pensara en esa maldita locura en la que estábamos metidos. Papá, pensé que a esta altura ya iban a rescatarnos. Mañana nos encontrarán. La búsqueda terrestre se suspende hasta la mañana siguiente. Recibía llamadas una vez por día, pero no era suficiente. Aún hay noticias, cariño. Hubo 20 horas en las que no sabíamos qué sucedía y sentíamos cómo íbamos perdiendo las pocas esperanzas que teníamos. Después de 48 horas sin comida, los retortijones desgarran los intestinos de Matt. Le es imposible ignorarlos. Papá, tengo mucha hambre. Este es el último. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Un helicóptero. De pronto un torrente de adrenalina se apoderó de mí y nuevamente en acción salí rápidamente y me sorprendió que el helicóptero pareciera salir de la bruma. Pero ni bien apareció, se fue. Supe que era un caso casi perdido. Estaba demasiado adentro de ese pequeño valle para ser visto. Mike ahora debe regresar y enfrentar a su hijo con las noticias devastadoras. Papá, no puedo ponerme la bota. No puedo. Te ayudaré. Estaremos bien. Lo lamento, papá. Era uno de los nuestros. Era un halcón negro. Sin dudas. Y la próxima vez me aseguraré de que nos vean. Sus palabras brindan una pequeña luz de esperanza en una situación que de otro modo sería insoportable. En el tercer día de la desaparición de Mike y Matt, Mark regresa a casa. Al menos ahora su madre tiene a uno de sus hijos a salvo a su lado. Pudo pasar tiempo con su hermana por suerte, porque así pudo distraerla. Aún tenía esperanzas de que aparecieran en cualquier momento, que entraran todos cubiertos de nieve. En la cima de la montaña, la condición física de Mike y Matthew empeora rápidamente. ¿Cómo están tus pies? No lo siento ya. Cada media hora tomaba sus pies y los ponía sobre mi estómago para que mi temperatura corporal lo calentara. También era una oportunidad para controlar periódicamente el estado de sus pies y podía ver que aún estaban empeorando. Te sacaré la bota, ¿bien? Sí. Mike admite la terrible verdad. El congelamiento significa que Matt nunca podrá salir caminando de allí. Sus botas ya no le sirven. Sacando provecho de una situación desesperada, Mike utiliza la bota para traerle agua a Matt de un arroyo que encontró. Con el bastón de esquí de aluminio, le hace un sorbete a Matthew para que beba más fácilmente. Es la mayor cantidad de agua que bebió desde que se perdieron y la necesita si es que quiere permanecer vivo. La búsqueda cobra impulso. 40 comandos turcos acompañan a los boinas verdes de los Estados Unidos.
pero no se dan cuenta de que todos sus esfuerzos están enfocados en una búsqueda que está en el lado incorrecto de la montaña. En el cuarto día, de pronto escuchamos el sonido de un helicóptero. ¡Helicóptero! No tuve mucho tiempo para salir. Ni siquiera tuve tiempo para ponerme las botas. ¡Hey! ¡Hey! Aparentemente surgió de la nada. Hasta podía ver la bandera norteamericana pintada a un costado. Voló justo sobre nosotros y se alejó. Y nunca volvió a pasar. Mike se da cuenta de algo escalofriante. El helicóptero no se encontraba en patrón de búsqueda. Debe estar yendo a buscar a otro lugar. Están buscando en el lugar equivocado. Me hundí en la desesperación. No nos vieron. Estaba tan cerca. Prácticamente voló sobre nosotros. Nunca nos encontrarán, papá. Matt, escucha. Hay una cresta que trataré de escalar hasta la cima. Tal vez vea una salida. ¿Qué sentido tiene? Matt, debemos pensar en positivo. Matt, sé positivo. No, papá. No. Nunca saldremos de aquí. Moriremos aquí. Matt ya no puede caminar y Mike no piensa dejarlo solo. Pero si no hace nada, morirán en una parte de la montaña turca sin poder ser vistos. ¡Matt! ¡Sé positivo! Mike y Matthew han estado perdidos en la nieve durante 5 días. Mike está muy preocupado por la vida de su hijo. Necesita que su ubicación sea más visible. Cree que la cresta que vio el día anterior podría ser su única esperanza. Sabía que para que nos vieran debíamos subir más alto de donde estábamos. Calculaba que si podía escalar hasta la cima de esa cresta, iba a ser más fácil que nos vieran. Mike no comió nada durante días. Agotó todas sus energías y la subida es difícil. Aunque utiliza todas sus fuerzas, está muy débil y es demasiado para él. Otra vez en Ankara, las perspectivas son sombrías. El coronel Fitzgerald llama con la noticia de que los helicópteros Halcón Negro se retirarán de la búsqueda. Pero aún estarán los Hueys, ¿no? Es duro reconocer que hay pocas esperanzas de encontrar con vida a Mike y a Matthew. Bien. Cambiarían el tipo de helicóptero y trazarían el mapa del área donde ellos creían que se encontraban para luego poder volver y encontrar sus cuerpos en primavera. Mike y Matt aún no están muertos, pero con cada día que pasa su condición continúa deteriorándose. Para Mike, su sufrimiento físico no es nada comparado con su inestabilidad emocional. Dejé a una familia sin padre. Simplemente no podía enfrentar esa realidad. Me quedé observando a Matthew mientras dormía y él parecía tan pacífico, casi como un pequeño ángel mientras estaba acostado allí. Me di cuenta de lo frágil que era. Y no sé qué haría si tuviera que regresar y enfrentar a Mary sin Matthew junto a mí. Incluso los miembros más optimistas del grupo de búsqueda comenzaban a temer lo peor. Algunos consideraban que la misión de la operación era recuperar los cuerpos. Hacía una semana que estábamos perdidos y comenzaba a preguntarme si alguna vez nos encontrarían. El mantenerse positivo por el bien de su hijo era mentalmente agotador, pero Mike no demostraría sus verdaderos sentimientos desde ningún punto de vista. ¿No vinieron? Cuando salgamos de aquí, te compraré la hamburguesa más grande que jamás hayas visto. Una canasta de papas fritas. Un cubo de Coca-Cola. Lo que tú quieras. ¿Sabes qué, papá? En verdad, lo que quiero es una pizza. A Mike le preocupa que Matt pasa cada vez más tiempo durmiendo. Después de 6 días sin comida, el estómago de Matt está vacío. No tiene combustible.
Y ya que el cuerpo de un niño de 10 años tiene menos reservas de energía que el de un adulto, sus niveles de azúcar en sangre caen en picada. Su cerebro, que detecta esta peligrosa situación, provoca el sueño para ayudar a conservar una energía que es cada vez menor. La desaparición de Mike y Matthew se convirtió en una importante noticia internacional. El coronel Fitzgerald da una conferencia de prensa en el hotel, pero las perspectivas no son alentadoras. Si no obtenemos información en las próximas 24 o 36 horas, consideraremos el abandono de la búsqueda y supondremos para esta ubicación en particular que los cuerpos se encuentran bajo la nieve. Me enfurecía la idea porque simplemente no creía que estaban muertos. ¿Por qué rendirse? Quería mantenerme optimista todo el tiempo y en verdad lo fui. Hasta ese momento, y comencé a imaginarme todo tipo de situaciones. ¿Qué haré yo sin mi papá o qué haré sin mi hermano? ¿Cómo será nuestra vida? Mike continúa alerta cuidando a Matt, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el congelamiento de Matt empeora. No estaba satisfecho con lo que había visto. No estaba bien. Con lo cuidadoso que era, no era suficiente. ¿Sientes eso? No, no siento nada. ¡Un helicóptero, papá! Parece un Huey. No vale la pena, hijo. Está muy lejos. Para mí ese era un indicio de que habían reducido la búsqueda. Pero no quise darle esa información a Matt. Wanda va a ver a Mary, pero no es una visita de carácter social. Ella dice que piensan enviarnos a Mark, Marisa y a mí a Estados Unidos. Para estar cerca de la familia. Esta es mi familia, Wanda. Lo sé, pero tal vez la espera en Estados Unidos sea más fácil. Mi decisión era firme, no ir. A pesar de los esfuerzos de Mike, los pensamientos de Matthew se dirigen a un lugar muy oscuro. Papá, Sí. ¿podré patear una pelota? Tu pie estará bien, hijo. Tengo otra pregunta. Dime. ¿Qué se siente? Tú sabes, al morir. No quería que pensara en eso. Tú no morirás. Pero de alguna manera tuve que lidiar con eso. Sentí que si la situación empeoraba cada vez más, íbamos a morir y necesitaba prepararlo para ese momento. Ankara, la familia de Mike y Matt, pierde las esperanzas rápidamente. Se nos ocurrió realizar un oficio religioso el lunes, 8 días después de su desaparición. Así que no lo considerábamos un funeral. Era el último gran esfuerzo de una batalla espiritual. ¿Podré patear una pelota? El séptimo día, aunque Mike está débil por la falta de comida y las bajas temperaturas, intenta escalar la cresta nuevamente. Seguramente el centro de esquí debe estar en alguna parte del otro lado de la montaña. Es su única esperanza y tal vez la diferencia entre la vida y la muerte. Escuchamos sonidos de helicóptero durante mucho tiempo. Venían y volaban por encima de nosotros, pero principalmente pasaban por esta área. Mike no se imagina que viajaron mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginarse. Están a kilómetros del centro de esquí. Lo intenté varias veces, pero cada vez que lo hacía parecía que no podía levantarme o llegar a la cima de la cresta. Mike está furioso consigo mismo. ¿Cómo hizo para someter a su hijo menor a esta gravísima situación? Después de 7 días comencé a preguntarme, bueno, ¿cuánto más podré utilizar estas manos? Decidí empezar a escribirle una carta a mi familia.
Sería bueno que le dijera a la gente que amo, como mi esposa y mi familia, tú sabes, que siento por ellos. ¿Tú quieres que les escriba algo de tu parte? De acuerdo. Matthew es una persona muy tierna. Dile a Marisa que me hubiera gustado no haberla molestado tanto. Es un niño muy callado, pero sus sentimientos son profundos y ese amor se expresaba en sus palabras. Dile a mamá que cocina muy bien. Pensándolo bien, mejor diles que los amo. Papá, deja. No tenemos que hacerlo hoy. ¿Qué haces? Tal vez podrías calentarme los pies. En un último intento desesperado, el gobierno turco despliega 500 hombres en la montaña para llevar a cabo un día de búsqueda. Es la última oportunidad para encontrar a Mike y a Matt. No podía creer la cantidad de gente involucrada. Me preocupaba que pensaran que solo buscaban sus cuerpos. Difícil mantener esperanzas. Después del momento de desesperación de ayer, Mike se despierta determinado a actuar. Combatiendo el sueño, él decide intentar escalar la cresta una vez más. Hace un esfuerzo para colocar los pies congelados dentro de las botas. Cada vez que me ponía esas botas, agravaba la condición de los tejidos congelados y los dañaba. Una sola mirada a su hijo le basta para recobrar sus fuerzas. La cresta se alzaba imponente ante Mike, como burlándose de él. Sabía que en algún momento se cancelaría la búsqueda. Ya lo había intentado muchas veces, pero tal vez podía intentarlo una vez más. Está convencido de que si tiene éxito, estará a la altura suficiente como para poder orientarse. Ignorando el dolor, sigue adelante. No sé por qué tuve éxito, pero esa vez pude subir. Llegué a una meseta y pude ver el panorama. Pero el centro de esquí que esperaba ver no estaba allí. En su lugar, a lo lejos, ve unas cabañas. Mike enfrenta un dilema angustiante. ¿Y si voy hasta esas cabañas? ¿Llego allí y no hay nadie y termino peor ubicado? Bueno, ¿y si no voy? ¿Y si simplemente me quedo aquí y muero? La única manera de decidirlo era hablarlo con Matthew para ver qué opinaba. Yo calculaba que en algún momento tal vez iría a buscar ayuda. Ese momento había llegado. Era en ese momento o nunca. Matthew, escucha. Vi unas cabañas y creo que puedo llegar hasta ellas. Solo que no estoy seguro de dejarte aquí solo. ¿Sabes qué, papá? Si nos quedamos aquí, solo encontrarán nuestros cuerpos. Te dejaré mi abrigo, ¿bien? No intentes abandonar la cueva. Llegaré antes del anochecer. Fue la decisión más difícil que tomé, dejar a mi hijo solo
y había jurado no hacerlo. Me desgarraba el corazón, aunque sabía que era lo más razonable que podía hacer. Partir genera en Mike un nuevo sentimiento de determinación. La adrenalina fluye por sus venas y lo obliga a seguir adelante. El solo acto físico de moverme a lo largo de ese sendero me llevaba mentalmente también. Pero después de días sin comer, las energías de Mike se están agotando. Para obtener energía para su esfuerzo físico, su cuerpo literalmente está comiéndose sus propios músculos. Aún así, Mike utiliza estas reservas de energía mucho más rápido y no le da tiempo a su cuerpo para reabastecerse. Entonces se da cuenta de que debe detenerse de vez en cuando para darle tiempo a su cuerpo para recargarse. Pero nada hará que Mike se detenga en su camino hacia las cabañas. Para mí se trataba de un centro vacacional. Si lograba llegar, encontraría gente esperándome que luego enviaría ayuda para rescatar a mi hijo. Después de 2 horas agotadoras de esquí, Mike está al borde del colapso, pero está tan desesperado que sigue buscando. Buscaba líneas telefónicas, líneas eléctricas, señales de que realmente hubiera gente allí. No veía humo saliendo de las chimeneas. No veía ninguna moto de nieve. Lo único que veía eran huellas de animales. No, es bastante obvio que no había nadie allí. Mike decide ir hasta las 2 cabañas más grandes para ver qué hay adentro. Él cree que haciendo una fogata, el humo seguramente indicará a los rescatistas que hay alguien en la aldea abandonada. Había un pequeño calefactor. Curiosamente tenía leña y estaba listo para usar. Mike encuentra una caja de cerillas cerca. Pero adentro, solo hay una. Esa era mi única oportunidad. Solo una. Él aún no se atreve a encenderla. En su lugar, se va a otra cabaña para ver qué más puede encontrar. Tiene suerte y descubre una lata de querosén. Regresé y me preparé para encender mi única cerilla. Cada vez que intentaba prenderla, se apagaba. Y cuando finalmente se agotó el sulfuro de la cerilla, sentí que mis esperanzas se esfumaban. Mike no tiene manera de atraer la atención. Está varado en una aldea desierta a kilómetros de su hijo y pronto caería la noche. Le prometió a Matt que regresaría antes del anochecer, pero está físicamente agotado y sabe que no lo logrará. Me torturaba la idea de que mi hijo estuviera solo en esa cueva. Mi miedo más grande era que fuera demasiado para él. Me atormentaba el pensar que él estaba en un lugar mucho peor que el mío. Después de pasar la noche en la cabaña, los pies de Mike comienzan a descongelarse. Me levanté con un dolor tan insoportable que imaginé lo que debe ser quemarse. Mis pies se habían expandido 3 veces más. Dentro del pie de Mike, el frío congeló los fluidos de sus células, haciendo que sus paredes se rasgaran. Pero a medida que sus pies se descongelan, el fluido celular libera las células desgarradas. Estaba desesperado de dolor. Me di cuenta de que no había manera de que físicamente pudiera colocarme las botas nuevamente. Frente a esa realidad dolorosa, la decisión de Mike de regresar a la montaña se echa por tierra. Ahora no había manera de regresar a donde estaba Matthew, y no había manera de regresar y ya no podía cuidarlo. Los equipos de rescate se disuelven. Solo 15 miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos se quedarán en la montaña. El coronel Fitzgerald visita a Mary. ¿Quieren reconsiderar la búsqueda, El sabe coronel Mary? Fitzgerald vino a casa y me dijo que tal vez olvidaron una cresta y no se dieron cuenta por la oscuridad. Con este tipo de nieve, Tenía fotografías de toneladas y toneladas de nieve y no podían ni siquiera distinguirse los árboles. Y
se veía muy mal. Mike no dejaría a Matt. Esperan que los encontremos. Sí, pero Mary, El tema es que yo creo que todavía están vivos. No lo sé, sentía que si no fuera así, yo lo sabría. Mike pasa otra noche angustiante en la cabaña, a kilómetros de su hijo menor. Me fui a dormir rezando. Dios, por favor, ayúdanos, porque siento que todo lo que yo he hecho no es suficiente. Separado de su hijo, el aislamiento de Mike es insoportable. Hace todo lo posible para mantenerse concentrado y con vida. Me quedé sin agua. Tomé un par de cacharros y me arrastré hasta la puerta principal para sacar un poco de nieve de los escalones. ¡Socorro! ¡Socorro! Un grupo de leñadores regresa a trabajar después de haber abandonado el lugar debido al mal tiempo. Cuando ven a Mike, reconocen al teniente norteamericano cuyo rostro se difundió en todos los noticiosos, el hombre que todos habían dado por muerto. Era como si todo transcurriera en cámara lenta. Las cosas tal vez ocurrían lo suficientemente rápido, pero yo pensaba, vamos, háganlo ya, deben ayudarme. Los hombres rápidamente envían a un equipo de rescate para que vayan a buscar a Matthew. Mike, desesperado, aguarda a la espera de noticias de su hijo. Estaba enloqueciendo allí. Ni siquiera sabía si todavía estaba vivo. ¡Matt! Siguiendo las indicaciones de Matt, el equipo de rescate se apresura a encontrar la cueva. ¿Pero qué le espera cuando llegue allí? ¡Matt! En ese momento era como un mar de humanos. La gente fluía alrededor de esa pequeña cabaña y veía un mar de gente partiendo. Recuerdo que me trajeron y vi a mi padre. Y traían ese pequeño paquete que era mi hijo. ¡Papá! Me miraba con un brillo en los ojos. Otra vez me emocioné y comencé a llorar. Pusieron a Matthew sobre mi regazo y yo era un mar de lágrimas. No puedo describir la emoción que corría por mis venas en ese momento porque vivimos un infierno y logramos salir de él. Sonó el teléfono y era Wanda otra vez. Me dijo que los encontraron y estaban bien. Mike y Matthew sufren de deshidratación, hambre, hipotermia y congelamiento, pero son afortunados. Sorprendentemente, solo Matthew sufre una pérdida. Debe vivir sin la mitad de un dedo del pie y la punta de otro. Después de 3 meses en el hospital, tanto Mike como Matthew se recuperan completamente. Y después de un largo descanso, hasta se atreven a esquiar nuevamente. Ahora, ya retirado de la Fuerza Aérea, Mike extraña volar. Por eso está construyendo una aeronave pequeña que algún día piloteará. Los intereses de Matt están mucho más cerca de la Tierra. Hoy es baterista de una banda de heavy metal.